Hola a todos, hoy nos damos un lujazo, un honor que nos visite y que pueda charlar con nosotros María Rosa Lojo. Y la acabo de interrumpir porque nos estaba contando su viaje a Alemania y dije, no, pará, que quiero que nos cuente para la grabación. Ahora sí, María Rosa, adelante, contanos, que habías viajado, que tenés tu hija. Sí, sí, fui con mi marido y estuvimos desde el 19 de octubre hasta el 7, sí, el 7 de noviembre fue cuando a la noche ya salimos para la Argentina. Ahí, bueno, fue un viaje mixto porque hice varias cosas específicas, literarias y académicas. Estuve dando una conferencia en la Universidad de Potsdam, la presentación de una novela mía, Árbol de Familia, que se publicó en España en una editorial independiente muy, muy linda, con un propósito muy particular, que es el proyecto migratorio, Ok, el tema migratorio, ¿no? La novela es Árbol de Familia y se caracteriza porque es una edición artísticamente intervenida. Tiene fotos de archivo familiar reales, qué lindo. que fueron trabajadas por una artista vasca, que es una bordadora virtual. Una cosa hermosa salió, es uno de los libros más bonitos que tengo. Qué lindo. Lo presenté en Berlín, que hay un salón coordinado por un argentino, Pepe Pizzi, que viene también a Buenos Aires todos los años, hizo un evento este año, fuimos muchas personas, los que estuvieron en el salón y los que íbamos a estar en él, así que tiene un público estable y nutrido de hispanoparlantes, gente muy interesada. Bueno, eso salió muy bien y bueno, todo salió muy bien, la verdad que no me puedo quejar, todo fue hermoso. Y luego estuve al día siguiente con Claudia Hammerschmidt, que es una vieja amiga catedrática de la Universidad de Jena, eh, es especialista en muchas cosas, pero muy en particular en literatura argentina. Ella ha organizado 2 congresos internacionales sobre Marechal, así que no, no es poca cosa. Y bueno, tuvimos también un diálogo ahí, que como en Potsdam, yo hablé sobre eh, la obra que tengo relacionada con escritoras argentinas, en particular de 2 personajes, Eduarda Mansilla y Victorio Campo. Le dediqué una novela a Eduarda Mansilla y otra a Victorio Campo, Una mujer de fin de siglo y Las Libres del Sur. Así que hablamos de ellas, hablamos de las novelas, y luego ya finalizado el periplo de Berlín, estuve en Augsburg, es una ciudad muy linda de Baviera, esa no la conocía, estuve en Alemania muchas veces por proyectos académicos y por actividades de este tipo, pero no conocía aún Augsburg. Bueno, vale la pena ir, realmente. Y tienen una universidad importante y, bueno, hice 2 cosas ahí. Lectura de obra en la casa de Bertolt Brecht. No, qué lindo. Sí, fue toda una emoción estar en ese lugar. Eh, También hubo público, sobre todo gente que entiende el español, pueden ser alemanes nativos o pueden ser gente que vive en sus países. Había de ¿Tenías todo. traducción o fue toda en No, hablé español? castellano, pero leí un fragmento, porque el tema era la memoria oculta de la Argentina indígena. Y tomé la novela La Pasión de los Nómades, que, bueno, es una novela, un fantasy histórico, porque no sigue el realismo convencional, lo quiebra con otra propuesta, y Perdón, retoma no, el viaje de Mansilla. a vos no te veía diciendo un género fantasy, Sí, a mí me encanta el género fantasy, soy ¿sí? espectadora de género fantasy, me he visto, bueno, gran lectora del Señor de los Anillos, de Liliana Bodoc, me he visto Juego de Tronos entero, Ah, mira, seguí con la me Casa del sorprendiste ahí, Sol. ¿eh? Sí, 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 sí. No, no, es que, a ver, se intersectan, parece algo distinto de la Sí, historia, pero la historia está colmada de mito. sí. Los mitos, entre otras cosas, conducen la historia, mueven la historia. Los valores del mito siguen, y las creencias siguen moviendo nuestra vida cotidiana y la organización de las sociedades. La historia está hecha de relatos en los que la ¿Sabés gente ha qué? creído. Sobre la historia, yo me anoté una frase que vos dijiste, o que escribiste, es que la Sí, historia está dentro de nosotros. claro, no es un ¿Cómo es eso? escenario. Pues estamos constituidos por lo que pasa en la sociedad. O sea, a ver, en nuestros genes no solo hay biología, hay cultura, hay tiempo de cantado, hay legados que nos transmitieron, que nos constituyen. Están en nosotros. Y somos el fruto de lo que pasó.
y a nuestra vez, bueno, dejamos nuestro presente para que a su vez se introduzca como otro legado en la vida de los que nos sigan. Es así, es una cadena colectiva. Es muy impresionante todo eso, percibirlo. Y bueno, justamente la memoria oculta de la Argentina indígena es uno de los temas del libro que ustedes leyeron, de lo que hicieron ahí. Acá está, acá lo mostramos. Lo que está escondido, lo que está escondido, lo que no se quiere reconocer, lo que fue negado, pero resurge, ¿no? Y bueno, tuve la alegría y el gusto de que me presentara un catedrático de la universidad, Víctor Ferretti, que leyó una traducción, o sea, yo leí un fragmento y él leyó la traducción del fragmento. E hizo una presentación en alemán y después hablé en castellano, tuvimos una conversación, pasé imágenes relacionadas con este tema. Yo hice varios viajes a tierra adentro. Conozco bastante la zona de La Pampa, la zona de las provincias de Buenos Aires. Hicimos con mi familia hace muchos años, en 1992, todo el viaje de Mansilla desde Río Cuarto hasta Leubucó, al norte de La Pampa. Y 30 años más tarde hicimos otro viaje que completó el viaje anterior y que consistió en, bueno, visitar otra vez Leubucó, donde ahora hay huellas de memoria indígena que no había en 1992. En esa época, el encargado de la estancia donde estaba el campo de Leubucó, ni siquiera estaba convencido, ni siquiera creía de que ahí alguna vez había vivido Mariano Rosas, el Onco Ranquel, con toda su comunidad. Pensaba que era algo fabuloso, que eran cuentos que se transmitían y él había tratado de cavar a ver si encontraba alguna huella material de ese pasado, pero al no encontrarla, supuso por su cuenta de que, bueno, eran fábulas, eran cosas que se dicen. Realmente no había conciencia, ni por supuesto, en los estamentos oficiales no la había, conciencia explícita no la había, y tampoco en los pobladores de la zona. Hoy hay una conciencia conflictiva, ¿no? Porque están los relatos diversos que se chocan a veces, visiones contrapuestas, pero bueno, hay un monumento fúnebre a Mariano Rosas en Leubucó y también algo curioso, por ejemplo, en Victorica, una ciudad por la que habíamos pasado la vez anterior también, los nombres de las calles están en castellano y en mapudungún, en la lengua común indígena mapuche que se habla como lengua franca. Todavía es, o sea, es un tema el de la lengua también, ¿no? ¿Quiénes son los dueños de la lengua? ¿Quiénes tienen la lengua? ¿Quiénes tienen derecho a hablarla o no? Bueno, Pará, complejo. ¿quiénes son los dueños de la lengua? No de la lengua indígena. ¿Quiénes son los dueños de la lengua La en gente, general? la gente. No hay autoridad sobre la lengua. La lengua se construye colectivamente. ¿Y está bien que sea normalizada? La norma refleja lo que es más común, lo que es más corriente, la forma en que mayoritariamente las personas hablan. Por eso es tan discutible que haya, grupos ilustrados con determinados propósitos que desean legislar sobre cómo tiene que hablarse. En realidad, la actitud adecuada sería esperar a que algo se extienda en la sociedad, a que se vuelva norma, pero norma por derecho propio, porque es lo que la mayoría de la gente elige utilizar al hablar. ¿Y qué opinas de cuando se hace una utilización política del lenguaje y se intenta imponer algo? Imponer está mal, prohibir también. Es decir, yo no prohibiría a ningún grupo que hable de la manera que quiera, siempre que eso no se convierta en una imposición para los demás. Si alguien elige, por ejemplo, lo que llaman hoy lenguaje inclusivo, bueno, lo puede elegir. Es una elección personal y se verá si eso sigue, si la sociedad mayoritariamente acepta eso o no. Eso lo tenemos que ver en el tiempo, cómo se desarrolla. Pero no se puede imponer desde una posición sola.
tiene que ser aceptado. ¿Y cómo te sentís con los cambios de la lengua? Y es algo fascinante, es maravilloso que las lenguas muten, que el latín haya dado todas las lenguas romances, y con otras lenguas madres lo mismo, ¿no? Cada lengua además es un mundo, es un horizonte cultural, es algo, es una visión es una visión diferente de la realidad. Volvamos acá al viaje a los campos de Mansilla. Sí, Cuando volviste, ¿qué te quedó a vos de ese viaje? ¿Qué rescataste y dijiste, pucha, esto me movilizó? el olvido fue lo que me quedó. Cuando hice el primer viaje, la dimensión del olvido que había, o de la negación. Bueno, A veces ¿qué es peor? es una ¿Qué es forma... peor? A veces la negación es peor que el olvido. Es Y que el olvido es parte de la negación también. el olvido también es una forma de la negación. El olvido es una forma de la negación, ¿no? Sí, pero el olvido es una negación, me parece inconsciente. La negación es un olvido consciente. Sí, pero vos sabés que el olvido cuando se vuelve inconsciente es peor, porque nadie se da cuenta siquiera de que ha olvidado. Ahí. Mientras que la negación en forma de prohibición provoca resistencias. Y de alguna forma garantiza que algo siga existiendo. Eso ha pasado con las lenguas que han sido prohibidas. Y, por ejemplo, bueno, España es un caso muy claro, las autonomías españolas, que tuvieron mejores y peores, que no existían antes, ¿no? Es una creación contemporánea, la de las autonomías españolas, se luchó mucho por ellas. Yo conozco bien la historia de la constitución de la autonomía gallega, que le debe mucho a Alfonso Rodríguez Castelao, una figura que fue un faro intelectual y que eh, vivió de niño en la Argentina como hijo de inmigrantes, después volvió a su tierra y después volvió a la Argentina y murió en Buenos Aires. Y es puede decirse que el padre intelectual de la autonomía gallega, que después se convirtió, bueno, en algo oficial, y hoy el Estado español tiene varias regiones autonómicas, cada una con su lengua. Pero justamente la prohibición se puede decir que reavivó a veces, o sea, por un lado mutiló, pero por otro lado había grupos de resistencia frente a eso, muy activos, que sabían que algo se estaba prohibiendo y que si bien la lengua se seguía hablando, siempre se siguió hablando en los estratos coloquiales, en los estratos rurales, hubo reservorios, había una literatura en las lenguas de las autonomías, una literatura ya existente, pero bueno, no eran lenguas apreciadas precisamente por el sistema que se instaló en España, que fue la dictadura franquista. En ese tiempo la literatura catalana dio unos escritores fantásticos. Sí, es lo que te digo. Justamente la prohibición provoca actos de resistencia muy importantes y muy creativos muchas veces. Pero a veces se paga con la vida. Así ha sucedido, sí, también. Pero voy al tema de que el olvido es a menudo peor que la negación, porque la gente no sabe que hubo no sabe qué olvidó, no sabe de dónde viene, no sabe quién es, tiene amnesia. Por eso, para mí, la literatura, yo lo he desarrollado esto en trabajos de ensayo, ¿no? Yo la considero una anamnesis reparadora. Platón se refería a la anamnesis como ese proceso por el cual nosotros nos iluminaríamos con la visión del verdadero mundo, el mundo de las ideas, que lo tenemos escondido dentro de nosotros, pero no sabemos que está, no somos conscientes. Y en algún momento esa revelación se produce. Y creo que la literatura tiene, entre otras funciones, esa, la revelación de nuestra propia historia, de nuestra identidad, de nuestra memoria. Laura. Sí, no sé si se puede preguntar ahora, Sí, pero me interesa tanto se debe, estoy se debe. Son caóticos. escuchando que no puedo dejar de decir algo. Me hace acordar mucho todo esto a Fahrenheit. Lo que decís vos de las estrategias que se tienen para
bueno, para escaparle a toda esta cosa del olvido, de la prohibición, las dos caras de algo, ¿no? Porque no es solamente olvido ni es solamente prohibición. Y en esta cuestión de las estrategias que decía María Rosa, bueno, ¿qué hizo el protagonista? ¿O qué se hizo? Bueno, y se lograron un montón de cosas, ¿no? O sea, volver a refundar una cultura, una ciudad, una historia, un algo, una cosmovisión. La verdad que eso, me hace acordar como me cierra todo, ¿no? Lo que decían, lo que estaban conversando ambos. Me emociona. Vos igual hablas de esto, de la historia, y vos en tus novelas, en tus cuentos, en todo, traes voces del pasado al presente. Sí. Un poco lo respondiste en esto que veníamos hablando, pero ¿qué trae, qué nos da a nuestro presente esas voces del pasado? Y esto, la identidad, las raíces, la cadena de los eslabones, de esa cadena que desemboca en nosotros, los eslabones anteriores, y creo que es muy importante que los ¿Por tengamos. qué? ¿Por qué es importante? Y no podés vivir sin conciencia de tu pasado. El pasado construye la identidad. El psicoanálisis se basa en eso, en buena parte, ¿no? En la exploración del pasado, justamente es lo que funda nuestra historia presente, lo que explica también muchos problemas y situaciones del presente. Lo mismo pasa a nivel colectivo. Pero lo volvemos a repetir. Sí, eso nunca se repite igual, nunca es idéntica exactamente la repetición, pero bueno, cuanto mayor es el olvido de lo que pasó, más riesgo hay de recurrencias groseras, ¿no? En errores. Y también hay otra cosa cierta, que al mismo tiempo que es muy necesario saber la historia, también es verdad que, para decirlo en forma gauchesca, no se puede aprender en cuero ajeno. Claro. La historia también tenemos que vivirla en la inmediatez. Tenemos que ser nosotros quienes vivamos ese presente con todos sus riesgos, ¿no? Y el riesgo de equivocarse, otra vez. Claramente, hoy justo estaba empezando a leer un libro de la escritura del vino, y termina teniendo una intertextualidad con la lengua. Y me resuena esto de que no solo escribir es agarrar la lapicera y dar, escribimos de diversas formas. Vos, y yo después de esta charla, ya me voy a llevar, que vos estás escribiendo contra el olvido, que traes esas voces del pasado para que no olvidemos. Pero me parece que también estás atravesada por la historia familiar. Que esa Sí, historia de inmigración, no querés que se olvide eso. no, claro. Es imposible olvidarlo. A mí me ha sido imposible, por lo menos, ¿no? Siempre lo tuve presente, y viví entre dos mundos. En casa se vivía entre dos mundos. El que habían dejado y el mundo en el que estábamos. Y de alguna manera, y ese fue quizá el peso más grande de esta cuestión identitaria, de alguna manera me hacían sentir mis padres que el verdadero mundo era ese que habían dejado, que habían tenido que dejar, ¿no? Después, como adulta, ya al leer experiencias diversas de los que emigraron y los que se exiliaron en la posguerra civil española, había una coincidencia bastante grande entre actitudes frente justamente a la patria de acogida y a la que habían dejado. Y que era la angustia de esos padres, porque sus hijos nacidos en la Argentina o en otros países de Latinoamérica no olvidaran, justamente, que no perdieran la conciencia de que habían venido de otra parte, y también inculcarles como el deseo de volver. A mí me pasó. Otro tema también que tiene que ver con la lengua es que dentro de casa se hablaba el español peninsular. Nunca se dejó de hablar,
Y yo nunca dejé de utilizar el tú y el vosotros con mis padres, que se hubieran sentido muy tristes si yo abandonaba esa forma de hablar en casa. Afuera no, pero sí la usaba en casa. Para mí es una manera natural de hablar, no es algo impostado, es como se hablaba. Y también, bueno, las mismas palabras que habían usado en España, hay diferencias lexicales, desde luego, entre el español argentino y el peninsular, a veces que quedaban congeladas en el tiempo, que suele pasar con todos los inmigrantes de cualquier origen, ¿no? Que el estado de lengua queda congelado en el momento en que dejaron su país y se pierden la incorporación de las novedades que trae justamente la creatividad coloquial, ¿no? Eso también les pasaba a ellos. Y cuando escribí Árbol de Familia, empecé a recordar palabras que había escuchado de chica y que no las decía yo misma hace un montón de tiempo, me salían solas. El libro en buena parte se escribió solo, de alguna manera fluía. Fue una experiencia muy rara. No fue un libro de investigación, fue un libro de memoria, básicamente. Por supuesto, yo corroboré muchas cosas que recordaba con búsquedas, ¿no? Pero fue sobre todo un libro derivado de la memoria, de la oralidad, de las fotografías, de los relatos que había escuchado en mi casa. Acá debería preguntarte cómo construís tus personajes, pero no te voy a preguntar eso. Indudablemente sos una de las catedráticas más importantes o teóricas más importantes sobre la literatura argentina, en Argentina, ¿sí? Y estamos hablando mucho, una de las teorías es la teoría psicoanalítica para cómo criticar las obras. Y en tu caso, vemos y nos contás recientemente que el olvido viene de una cuestión familiar. Hace poco tiempo tuve la dicha de dialogar con Dacha Maraini, y ella, a partir de estar encerrada en un campo de concentración japonés, después vos ves en toda su obra que está presente, uno de los temas fundamentales de todas sus obras es el encierro. Personaje Claro. que construye su propia jaula, memoria de una ladrona que va presa. ¿Cómo crees, sacándote a vos y sacándote a los conocidos, que estas experiencias de niñez influyen en las temáticas posteriores de la escritura? Bueno, Rilke decía que si tenemos una patria es la infancia, y creo que no le faltaba razón a este gran poeta. Así que, sí, yo creo que en la infancia se gestan muchísimas cosas. Se construye nuestra manera de reaccionar futura frente al mundo. Nuestro aparato nervioso, todo se hace en la infancia, ¿no? Se sientan todas las bases. Así que sí, para mí es fundamental. Y entonces ahí entraríamos en los que dicen que la palabra es la voz del inconsciente. En buena parte sí, claro. También es la voz del consciente, pero Claro. se Pero muchas puede. veces se dice lo que uno no verbaliza. En la escritura, muchas veces inconscientemente, tratando uno de poner la voz de otro, está poniendo la propia, aunque no la reconozca como propia. Sí, esas son cosas que a veces se advierten justamente en las lecturas críticas. Las lecturas críticas de otras personas te pueden mostrar aquello que no sabías, no te habías dado cuenta que estaba, pero que lo pusiste. ¿Cómo fue? Hablando de la lectura crítica, vos hiciste una lectura crítica fascinante de Sábato. Ah, sí, mirá, eso fue lo que me faltó decir de Augsburg, que al día siguiente de la casa Brecht, estuve en la universidad dando una conferencia sobre Sábato. Vida y representaciones urbanas en Sobreros y tumbas. Sí, Sábato fue el tema de mi tesis de doctorado. Sí. Trabajé mucho sobre él y también me tocó coordinar la edición crítica de Sobreros y tumbas. De Sobreros y tumbas, sí. Hubo muchísimos, o sea, fue un gran equipo de colaboradores internacionales, especialistas de varias generaciones y de varios países. Quedó una obra descomunal porque no solamente es la edición de la novela, que estuvo a cargo en sus aspectos filológicos, estuvo a cargo de Norma Carricaburo, una gran especialista argentina, sino que incorporó lecturas críticas de especialistas de otros lugares. Así que quedó un libro de más de 1000 páginas, creo que 1005 exactamente, que las corregí 3 veces, así que es imborrable el recuerdo. ¿Qué le podés contar sobre Sábato a las nuevas generaciones que todavía no se están acercando o no se acercaron?
En general, por lo que yo recuerdo y lo que recuerdo de mis propias lecturas y de muchos jóvenes que se fueron sucediendo, Sábato tiene un gran impacto en la juventud, justamente. El túnel es una novela impresionante. Sí. Y sobre Tiene poca producción por elección propia, pero muy potente. Sí, muy intensa, y también tiene una producción ensayística interesante, que tiene muchas más debilidades que la producción novelesca, pero no deja de ofrecer, justamente por su carácter polémico, no deja de ofrecer un campo de discusión y de provocación. Así que, no, yo creo que Sábato en general interesa siempre a los jóvenes que lo leen. Yeah. Que refleja... Que lo leen, claro, que lo leen, pero yo tengo, si quizás leen, quizás estoy errado, pero me parece como que cuesta acercarse a Sábato a muchos. Bueno, a veces depende de cuestiones de moda, cuestiones de publicidad. Los escritores pasan por conos de sombra. También bueno, hay otro tema con Sábato que creo que ha sido muy injusto, y que es la asociación que se ha hecho de Sábato con una supuesta complacencia frente al gobierno militar. Yo te lo puedo decir eso como investigadora. Ese episodio del famoso almuerzo con Videla no es como lo cuentan. Es decir, leí los diarios del día siguiente en la hemeroteca, en las hemerotecas, en la biblioteca del Congreso, están ahí. Sábato, en realidad, en la entrevista que siguió, que le hicieron al día siguiente del almuerzo, mencionó a personas que habían sido injustamente detenidas por el gobierno militar, mencionó a Jorge Ardoy, mencionó, bueno, está Di Benedetto también. Antonio Di Benedetto, además, agradeció en sus cuentos del exilio, en la dedicatoria, al gran escritor argentino Ernesto Sábato, así lo dice textualmente, por haber bregado por mi libertad en las más altas instancias. Wow. Bueno, cada uno pidió, Castellani pidió por Haroldo Conti, pero bueno, Sábato pidió por otras personas. Ardoy y Di Benedetto los tenía muy presentes. Pensemos, por otro lado, que era un gobierno de facto, no era el primero de una larga cadena, no era el primero. O sea, lo que pasa es que nadie sabía la magnitud de lo que iba a ocurrir en ese momento y las atrocidades que podían llegar a cometer. Eso todavía no se había materializado. Y veníamos, además, esto también es duro recordarlo, pero también nos sucedió, veníamos además de una horrible historia anterior con López Rega y la AAA, anterior al gobierno militar, que aparece en Abadón del Exterminador, eso, sí, sí. Está en esa novela. Entonces, es una manera muy simplificada y yo creo que muy injusta y falsa de reducir a Sábato a, bueno, lo que pasó en ese almuerzo, que además ni siquiera es cierto. Y luego, es innegable el papel que le cupo cuando volvió la democracia. Fue un papel muy importante. Así que no me parece que por ese lado se lo deba seguir atacando y que menos aún deba cancelar la lectura de su obra. Me encanta. Firmo cada palabra tuya. Bueno, me alegra mucho que coincidamos porque realmente son cosas que son a veces son inexplicables, además, para los lectores que tienen el mundo, que no son pocos, lectores calificados, ¿no? No, claro. Yo, a ver, desde tropezarme en un congreso internacional con Augusto Monterroso que me dice, ¿pero qué pasa a los argentinos con Ernesto Sábato? Yo no entiendo esto. ¿Qué están diciendo de él? O escuchar a un gran escritor gallego, Víctor Fernández Freillanes, que fue presidente de la Real Academia Gallega en el último, ahora terminó su periodo, pero fue hasta hace poco presidente de la Real Academia Gallega, y escuchar a un miembro destacadísimo, que creo que también fue presidente en un momento dado, Darío Villanueva, los escuché a los dos delante de mí en Buenos Aires hablar de Sábato, poner por las nubes a Sobrehéroes y Tumbas, y hablar de la maravilla épica, que es una épica de la derrota, que Sábato logra, que es todo el relato de Lavalle. Claro.
cómo los había conmocionado y cómo realmente había una genialidad en la escritura. Así que bueno, son cosas difíciles de comprender fuera de nuestras luchas internas, que desgraciadamente oscurecen el panorama de las lecturas. Pienso que, bueno, ahora se está reeditando la obra de Sábato, están en eso sus descendientes, los nietos que quedaron, viendo de firmar otra vez contrato con el Grupo Planeta, y no sé, yo creo que hay que hacer lo posible para que Sábato vuelva a la escena. Vos como librero, yo como crítica y escritora, creo que podemos acompañar ese retorno. Sí, totalmente, totalmente. Además, Esto es ponerlo de vuelta en discusión. No, sí, a mí me hicieron hace poquito un reportaje para el diario El Litoral, que justamente preguntaban sobre, bueno, ¿cómo se puede leer el túnel en la actualidad? ¿Sigue siendo vigente? Digo, sí, realmente casi más vigente que antes. Porque si tenemos a un personaje enajenado que vive en una soledad atroz, pensemos en un sujeto actual que está muchas veces alienado en el mundo ficticio de las redes sociales, que no tiene comunicación directa con otros seres humanos, que está como todo mediatizado por una especie de cortina fantasmal virtual. Ahora también estamos utilizando un medio virtual, pero bueno, hay formas y formas de utilizarlo. Ahora tenemos una comunicación lo más directa posible, pero para muchas personas la comunicación llega mediada por influencias y por algoritmos. Sí. Y que los manipulan, o por lo menos se intenta hacerlo, ¿no? Así que me parece que una novela como El Túnel nos dice mucho de hoy, donde se siguen cometiendo femicidios todos los días, en Argentina y en otros lugares, y este personaje de Sábato no es que represente, desde ya que no lo hace, no representa la idea que Sábato tiene de cómo hay que conducirse con las mujeres, no tiene que ver con esto, es como si dijéramos, bueno, Vladimir Nabokov era un pedófilo, yo no creo que Vladimir Nabokov pero sí es un tipo lo suficientemente genial como para poder ponerse en el lugar de un pedófilo, lo mismo que Castel se pone en el lugar de un asesino, de alguien que termina asesinando a la persona a la que ama y desea desesperadamente y que a la vez maltrata, por causas que a él le parecen en su momento lógicas, pero que los lectores nos vamos dando cuenta que son un disparate. Todo lo que hace Castel es una locura. El lector lo ve eso, lo mismo que el lector ve que el profesor de la novela de Nabokov también está loco, de alguna manera. Es una persona enferma, trastornada, perversa, que no se da cuenta de su propia perversidad. Castel llega a vislumbrar cierta luz al final de la novela y a tener la esperanza de que en ese lugar donde está, que entendemos que es justamente una institución psiquiátrica para criminales en estado de que han cometido crímenes por trastornos mentales, llega todavía a tener alguna esperanza de comunicación. Y bueno, su tragedia es, y eso tiene mucho que ver con el tema del femicidio en la actualidad, su tragedia es que es incapaz de percibir a María más allá de una condición instrumental. Él quiere que esa mujer, a la que necesita más que ama en realidad, quiere que le dé una revelación sobre sí mismo y lo saque de esa cárcel en la que está, pero no acepta su existencia autónoma, por fuera de él. ¿Sabes qué pensaba? ¿Qué tema de la perversión en la literatura? Quizás si hay una sociedad que maneja muy bien la perversión en el arte, es el japonés, los japoneses. Y no tenés una... de Sábato, te diré además. Claro. La literatura de Sábato gusta en Japón, mucho. Ya. Entonces yo pensaba esto, digo, ¿cómo una sociedad que es capaz de poner en el arte, en la literatura, tales perversiones, como sociedad, o por lo menos lo que vemos como sociedad, es distinto? Entonces, ahí la función del arte quizás es liberador de esas perversiones.
Bueno, es la teoría del sábado, precisamente. Wow, Él decía que, a ver, tenemos potencialmente otras vidas dentro nuestro, otras vidas que no realizamos, y que claro. también la literatura nos salve de realizarlas, precisamente. Dice, bueno, él consideraba que quizás si no hubiera inventado a personajes como Fernando Vidal Olmos, él sería el criminal, por ejemplo. Claro. No sé si llegamos a tanto, ¿no? No, no, pero está Pero que muy bien. se puede decir. Yo, por ejemplo, una experiencia personal que recuerdo como, en esta novela que leyeron, que estaba en la agenda del club, en lo que hicieron ahí, bueno, hay personajes que han cometido delitos, hay gente que traiciona, gente eh, gente que asesina también, o que es capaz de hacerlo. De hecho, elegiste, perdón, te llevo un poco la novela. De hecho, elegiste arrancar y como que el nudo que transciende el... Digo novela, aunque es un género híbrido, pues son cuentos. Es una cosa experimental, es un género híbrido. Yo empecé con la idea de escribir un libro de cuentos. Primero empecé escribiendo un cuento, que fue el inicial, Perfiles. Sí, Eh, Después pensé, bueno, pero en realidad, estos personajes tienen un pasado. Sería interesante rastrear el pasado, y se me ocurrió la idea del accidente, la idea de los hijos muertos, y empezó a salir la historia y a plasmarse en relatos que algunos tienen más independencia que otros y pueden leerse realmente como cuentos, otros no tanto. Para ser plenamente comprendidos tienen que conectarse, y creo que en general todo ese mundo se entiende de verdad cuando se llega al final. Ahí recién armamos el rompecabezas. Por eso Elsa Drukarov lo llama con mucho acierto novela rompecabezas, que está hecha de relatos individuales, pero que funcionan juntos, y que en un relato se van dando indicios que después se van a mostrar en su proyección completa en otros. Además hay saltos temporales, hay, bueno, muchos flashbacks, y mucha recomposición, ¿no? Eh, Así que sí, vos me estabas preguntando algo que creo que me he no, perdido. más interesante tu respuesta que mi pregunta, así que no te preocupes. Lo que estaba pensando era que elegiste con un accidente iniciar la novela y que eso trasunte toda la obra. ¿Por qué esa elección? Para mí la tragedia es siempre una inflexión en la vida individual. Todos hemos tenido en nuestras vidas alguna tragedia. Sí, Tragedias familiares, casi todos. Hemos perdido a personas queridas. La tragedia me refiero a algo que es irreparable, que no se puede arreglar. Ya está. Y bueno, creo que una de las tragedias más grandes que le pueden ocurrir a las personas es perder a sus hijos. sí. Realmente es algo demoledor, que no tiene retorno. Y bueno, es lo que les pasa a estas personas, eh, y que se vincula con toda la historia colectiva de esa comunidad, de ese mundo. Eh, ¿Por qué ocurre el accidente? El accidente viene desencadenado, bueno, por irresponsabilidades de diversos géneros, las del conductor, pero también y sobre todo la del empresario, que es el personaje de Villegas. Un personaje que es muy miserable, por un lado, eh, que tiene una ambición que excede su propia capacidad, porque nunca va a lograr lo que quiere. Eh, que es como le dice el personaje de la señora, es un macho triste, un macho fallado. Encarna quizá muchos de los deseos, de los peores deseos de la masculinidad, Villegas. Se siente insuficiente frente a ese mandato, ¿no? Creo que pasa por ahí. Eh, Así que Igual nuestra realidad es más dura que tu ficción. nuestra realidad. Estaba pensando en la tragedia de Once. No, sí, sí, en cuanto a tragedias colectivas, sí. Sí, Una tragedia, digamos, de dimensión acotada que transcurre en una pequeña comunidad de provincia, pero sí, hemos tenido tremendas tragedias colectivas. Lo de Once fue algo espantoso. Para mí también. me tocó muy cerca porque es la línea de tren que yo tomo. Ah, mira, Vivo en Castelar. Así que claro, el claro. tren desemboca en Once, y sí, y
pero a ver, era la crónica de muertes anunciadas realmente lo que pasó en 11. El servicio de trenes era desgraciadamente muy malo, muy defectuoso, hacía mucho tiempo, nadie lo solucionaba, bueno, y parece que hubo que llegar a esta situación horrorosa para dar vuelta. Ahora funcionan bastante bien los trenes. Bien, bien. Lamentablemente el soterramiento famoso de Sarmiento no se hizo y no se va a hacer, se abandonó ya ese proyecto. Ah, mira. Sí, después de haber gastado muchísimo dinero ahí, no se pudo concretar, pero por lo menos andan en condiciones de seguridad y más o menos con cierta fluencia y puntualidad. Bien, bien. ¿Y el presente? ¿Te da mucha comida para las futuras obras? Bueno, a ver, yo creo que el presente excede toda ficción posible. No ya mía como autora de ficciones, digamos, que no son cómicas, pero pienso en cómicos, grandes cómicos y comediantes como Peter Capusotto. Sí. Creo que se quedó sin letra en este presente. Ya no puede inventar nada. Así que... Está todo bien. Sí. Sabes que yo muchas veces pienso que la literatura actual, y voy a decir algo que está muy mal dicho, ¿no? Pero que no Sí. hay canon en la literatura ¿No hay? actual. No hay canon. Canon. Aunque eso ya sería un canon, ¿no? Ah, ¿Cómo ves el canon actual de la literatura? canon. Mira, hay una obsesión permanente con el canon que ha demostrado además su transitoriedad y su falsedad, porque si uno piensa, el Quijote no estaba en el canon académico de su tiempo, no estaba en el canon. Cervantes no era considerado un gran escritor por sus contemporáneos, ¿Es verdad? y es el fundador de la novela moderna, y la gran obra de Cervantes es el Quijote, y él, sin embargo, le ponía todas las fichas en sus últimos años a la novela de Persiles y Segismunda, que nadie se acuerda de ella, que nadie lee, salvo un grupito así minúsculo de especialistas, pero que respondía a los cánones exquisitos de la alta literatura de su tiempo. Mientras que Quijote no era alta literatura, era algo que nadie había hecho todavía, algo genial, que combinaba muchos registros, y muchos registros de la vida y de la historia en una relación compleja. El Martín Fierro no fue canónico cuando apareció, se convirtió en canónico después, y en parte debido a las operaciones de Lugones sobre esta obra, ¿no? Pero sí fueron libros leídos popularmente, tuvieron lectores, tanto el Quijote como el Martín Fierro, ¿no? Así que me parece que esa manía que tenemos de hacer cánones, que después van cambiando, que se van reformulando, yo creo que hay dos grandes movimientos en la historia literaria, el canon y el rescate. A mí me gusta el rescate, me gusta mucho, lo he practicado, bueno, tiene que ver con todo lo que dijimos del olvido. Eso, volvemos al olvido. Me gusta el rescate. Una de mis tareas como crítica y también como novelista ha sido el rescate de la voz de las escritoras. Las del 19 en primer lugar, porque eran como el eslabón perdido en esa cadena que nos constituye. Estuvieron en la cofundación de la literatura argentina. A ver, no llegaron a tener el impacto de los grandes nombres canónicos, porque tampoco había voluntad de leerlas seriamente. Si uno hoy lee a Eduarda Mansilla, la hermana de Lucio Victorio, lee a Juana Manuela Gorriti, se encuentra con una literatura muy interesante. Por supuesto, las mujeres no tenían el mismo acceso a la educación que los varones. En este caso hay que decir que también, porque estas mujeres pueden escribir y difundir lo que hacen, porque se trata de personalidades que pertenecen a las grandes familias de la sociedad argentina, a familias que eran bastante ilustradas a su vez. Entonces, bueno, aunque no tengan educación formal, aunque no tuvieran educación formal, Gorriti o Mansilla, sí accedieron al aprendizaje de idiomas, accedieron a las lecturas, y se educaron, por lo menos, en lo que después iban a hacer, escribir libros. Y Eduarda Mansilla en particular es una escritora muy erudita.
muy erudita. Tenía evidentemente muchas lecturas que se reflejan en toda su obra, en todo el sistema de citas que aparece en esa obra. Así que bueno, el rescate es para mí lo más interesante porque es como la búsqueda del tesoro. ¿Y qué autor o autora contemporáneo, moderno, digamos, de los jóvenes, rescatarías en un futuro? ¿De Argentina? Bueno, el futuro yo no lo puedo predecir, yo te digo lo que me gusta a mí ahora, lo que me parece algo muy bueno, ¿no? Me gusta mucho Samantha Schweblin. ¿Por qué? Mirá, hay muchas... Primero, tiene una gran imaginación. Imagina de una manera original, de perspectivas inusitadas. Trabaja literariamente con mucha intensidad. Es una escritura difícil de sostener desde la lectura, justamente por esa intensidad, porque los personajes viven situaciones muy duras, muy desgarradoras, muy en los límites de la condición humana. Para mí tiene una pariente, yo la vi en Berlín a Samantha, precisamente no habíamos tenido ocasión de hablar, pero sí la he seguido, la voté para los premios Konex, me parece una escritora muy brillante, y le digo, bueno, vos tenés una pariente, y ella estuvo de acuerdo. Y creo que todos los autores pertenecemos a familias literarias, personas con las que tenemos una afinidad en la poética, en la mirada del mundo, etcétera, ¿no? Y yo la veo como muy afín a la coreana, a Han Ah, Kang. sí, totalmente, sabes que sí, totalmente de acuerdo. Sí, Después otra escritora que me gusta, así especialmente de las que han surgido, es María Gainza. Muy distinta. sí, María Gainza es más a ver, no es que el mundo de Samantha no sea, yo admiro una escritura así, pero por ahí, en cuanto al juego que ella hace con los mundos culturales, con la cultura de las citas, por ahí yo me encuentro como más en familia con María Gainza, que también me parece una buenísima escritora, que trabaja justamente una especie de metaliteratura, ¿no? De hablar sobre la literatura, sobre el arte. La literatura de Schweblin, en cambio, vos no encontrás historia, hay presente, hay un presente sí, tremendo, también alienante, porque si uno lee Kentucky, por ejemplo, es sí. una obra espantosa. Los personajes están en el máximo de la alienación virtual a la que pueden llegar realmente. ¿Sabes qué? A mí me gusta La mucho, diversión, es una gran cuentista, me gusta la más como diversión. cuentista que como novelista. No, el último libro me encantó. Me Sí, había gustado muchísimo, Siete casas vacías, y sí, este último libro es un libro muy impresionante, de sí. verdad. El buen mal, yo lo leí, ahora lo quiero releer para volver a pensarlo, tal vez trabajar en algo sobre él. Esos son dos nombres que se me ocurren así de una, Ay, como escritoras que me gustan mucho, que son, bueno, de una generación posterior a la mía, y que me parecen muy buenas. bien. Mariana Enríquez, tengo una gran simpatía personal por ella, me parece una persona talentosa, pero yo no me gusta el género de terror. Claro. No me gustan ni las películas de terror, es más, he sido una censora de mis propios hijos cuando veían Freddy, me da vergüenza pensarlo, pero ¿no? Me asustaba, yo las ponía en las películas y eso es que se escapaban para ver, como todos los chicos, se escapaban para ver clandestinamente las películas de terror, pues yo pensaba que les iban a afectar. Parece que no, que las películas de terror liberan también fantasías y miedos que tienen los niños, etcétera. Pero la que me asustaba de esas películas era yo, sobre todo. Claro. Un bochorno. Pero bueno, así como me gusta, vos lo mencionaste al principio, ¿no? Soy lectora de fantasy, espectadora de género fantasy, no soy lectora de terror, por ejemplo, Bien. ¿no? Esto no implica que yo no aprecie a la gente que lo hace y que lo hace bien, pero como que no es mi cuerda fundamental, esa, ¿no? Está muy bien. Por otro lado. Ahora vamos a ver si alguien quiere preguntar algo o alguien se anima a preguntarle Dale. algo. Están todos ahí escondidos. A ver, yo hago una pregunta. Ahí está, Vero. ¿Estás muteada, No, Vero? Ahí va. ahí me saqué del enmudecimiento. No, yo me acordaba cuando recién María mencionaba el género de terror, mi mamá siempre fue una gran lectora y en su último tiempo siempre leíamos las cosas medio parecidas, ¿no? Salvo que a mí me encantan los vampiros, miro cosas de terror, pero compartíamos también, nos gustaba el policial.
a mí me sigue gustando, y que es un género que por ahí te marca ciertas cosas de la sociedad en un momento y en un espacio determinado. Tiene Sí, como otros componentes más. Yo pensaba, hoy está el boom de Frankenstein, ujú, y yo lo veo desde el trasfondo que tiene, tanto el Frankenstein de Mary Shelley como Samantha, por ejemplo, que tiene por momentos cosas que, si bien no son de terror, sí te generan una especie de zozobra medio escondida. es inquietante lo que ella hace. Sí, 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 sí. Y también te hace como formularte preguntas de si hay una idea de principio o si es esto que decís vos, que recién comentabas, este libro fue memoria. Bueno, ¿qué es lo que te incentiva a tener la primera idea madre para un libro? ¿Qué sé yo? Son cosas que se me ocurren ahora escuchándote, ¿eh? No. Y cada libro tiene su historia. No, son todas diferentes las historias de los libros. Sí, no puedo decir que surjan de la misma fuente. Son, bueno, personajes personajes del pasado han sido, sí, muy incentivadores para mí, por un lado. Pero bueno, también conviven con personajes inventados en ese pasado o en el presente. A mí los fantasmas me gusta trabajar con la idea del fantasma que vuelve, pero no el fantasma que vuelve para aterrorizar, sino el fantasma que vuelve para revelar, el que vuelve para decirnos lo que no sabemos, para alertarnos, no tanto el fantasma que asusta. Mis fantasmas no asustan. Tengo 2 libros sobre el cementerio de la Recoleta, no, a falta de 1, 2. Te quería preguntar por eso, ¿por qué? ¿Por qué el cementerio? ¿Por Ah, qué los muertos? me encanta ver cementerios. Dicho sea de paso, en una de las ferias del libro de Frankfurt hicimos una excursión con Mariana Enríquez al cementerio de Frankfurt, donde vimos varias cosas muy buenas. Pero bueno, claro, los enfoques son muy distintos, porque ella hace un trabajo de terror, y yo no. Yo hago un trabajo de memoria, precisamente. El fantasma viene a decirnos aquello que ya no está, pero está latente ahí, adentro, ¿no? Y, a ver, esto te va a parecer muy raro, pero, bueno, mi marido me ha acompañado en muchos, él no es escritor, es ingeniero, Ah, es un gran explorador de ciudades y de construcciones. Lo primero que él va a ver en una ciudad y lo que valora sobre todo es cómo está hecha una ciudad, qué propuesta arquitectónica, estética, tecnológica tiene una ciudad. Y también valora mucho la historia de los lugares. Bueno, uno de los lugares que fuimos de recién casados a hacer un safari fotográfico, que estrenábamos una cámara y todo, fue el cementerio de la Recoleta. Tenemos diapos de esa época, así una que salida romántica al cementerio. al cementerio. Bueno, el amor y la muerte son los polos que se tocan, Claro. hacen la gran literatura, así que, y es mi compañero de viajes a tierra adentro. En el último viaje, me faltó decírtelo esto, el de 2022, llegamos junto con nuevos expedicionarios, uno de ellos Alejandro Seselovsky, un cronista excelente que trabaja muy bien también sobre la Argentina indígena. Fuimos a la colonia Emilio Mitre, que es donde confinaron a los ranqueles en la época ya de la campaña, después de la campaña al desierto, y ahí entrevistamos al descendiente del cacique Ramón Cabral, Ah, que también él por supuesto, se auto define como Ranquel, como descendiente, está en un pleno proceso de reconstrucción del linaje, y es el bisnieto de Ramón Cabral. No, el nieto de Ramón Cabral, y está casado con la bisnieta de Mariano Rosas. Fíjate vos. cuánta historia hay. Cuánta historia. Dos personas muy particulares, los dos ya mayores, chiquititos, en lo cual nos parecemos, yo soy bajita, así que tengo fotos preciosas con los dos, que nos contaron justamente su versión de la historia.
y de la memoria y de la desmemoria, la que ellos padecieron también. Claro. Y la infancia que vivieron bastante dura y precaria, en un lugar muy, muy pobre. Así que, bueno, los fantasmas vienen a hablarnos de todo esto. Me quedó la idea de que vivir es no olvidar. Me resuena eso. Para vos, ¿qué es la vida? Yo diría que, bueno, es una combinación de memoria y olvido, ¿no? También, porque si no seríamos Funes el memorioso. Y el pasado nos pesaría tanto, y los detalles de cada cosa, de cada recuerdo, serían abrumadores. Sería una pesadilla, ¿no? Si recordáramos todo. Pero para mí el hilo del linaje es algo muy... Linaje no te hablo del linaje físico, de ADN biológico, no. De los linajes culturales. Para mí eso es algo muy, muy constitutivo. Y la selección que uno pueda hacer en esa memoria colectiva. Yo creo que la Argentina, en su construcción desde fines del siglo XIX, decidió, y vuelvo a hablar de memoria indígena, decidió como apartar de su tronco fundador a estos personajes incómodos que eran los indígenas argentinos, que estaban y que no estaban. Que estaban presentes porque era imposible recordar que estaban ahí, porque ocupaban la mayor parte de la Argentina. Claro. Y eran comunidades que habían hecho el comercio y también habían hecho la guerra. Llevaban 5 siglos de vida ahí, conflictiva, y que no se decidía del todo a integrar al Estado, a un Estado nacional. Por la misma Constitución los trata de una manera un tanto ambigua, porque se hablaba de mantener relaciones pacíficas con los indígenas como si fueran extranjeros, o si fueran una nación extranjera, que en cierto modo lo eran, pero una nación extranjera, en todo caso, con más derecho de preeminencia o de preexistencia que los mismos criollos. Claramente. Estaban desde antes, en definitiva, en esos lugares. Y se habla de la conversión al catolicismo, también como algo que había que hacer. Y hay muchas idas y vueltas en la Argentina, ¿no? Son recordados nuevamente en la época de las luchas por la independencia, son tenidos en cuenta, pero después, bueno, empiezan las guerras civiles y los indios se ponen de un lado o del otro, también de acuerdo a sus propios intereses internos, que no eran los mismos que los intereses de la sociedad criolla. Se dividen en bandos, eso también es lo que determina su derrota, ¿no? Yo creo que hay 2 factores, para decirlo de manera así muy resumida, las divisiones internas y la falta de tecnología. Eso es lo que lleva a los indígenas argentinos, a los que están, y los otros también, ¿no? Pero bueno, hablemos de los que están en nuestro territorio, los que los llevan a perder la guerra de fronteras. Las 2 cosas. Así que bueno, de esa selección, de ese recorte, la Argentina elimina a los indígenas, los relega como un pasado prehistórico. Sí, hubo indígenas, pero hace mucho, y la Argentina la fundaron otros grupos, los indígenas no intervinieron, y en realidad estuvieron interviniendo mucho tiempo, desde la época de la independencia hasta la campaña de Roca, intervinieron constantemente. Y los destinos políticos de la Argentina moderna tienen mucho que ver con las alianzas y con las enemistades que hubo con los pueblos indígenas, los de la guerra de fronteras, ¿no? Sí, totalmente. María Rosa, fue un honor, un placer y un gusto tremendo escucharte. Son de esas charlas que uno quiere volver a escuchar constantemente. Aprendí un montón y creo que todos aprendimos un montón. Ahora esperemos que funcione como disparador para más lectura de tus libros. Bueno, espero que sí, que puedan terminar de leer los que todavía no lo terminaron, y que, bueno, les incite a leer otros. Y bueno, como librero, que los tengas siempre en tus estantes. Obvio. Y los difundas, y que para mí lo que más me importa, así soy muy elemental en esto, es que los lectores los disfruten, que les interesen, que los motiven, que no salgan igual,
que los libros en general, los que a mí me han quedado en la memoria, los libros a los que vuelvo, son aquellos que me transformaron de alguna manera, ¿no? Que yo no quedé igual después de leerlos que antes. Así que Claro. mi máxima aspiración como escritora es esa. Lo que dice Barthes, de levantar la mirada del texto. Exactamente. Bueno, muchísimas María gracias Rosa, a vos. muy amable, un Fácil. placer y gracias. Bueno, un placer haber compartido con ustedes y con los futuros espectadores que lo vean, que vean la grabación. Que vean la grabación. Un beso grande. Igualmente, Chau, chau. hasta pronto. Que sea hasta pronto con nuevas lecturas. Gracias. Chao, chao.